Y hoy les voy a hablar sobre qué es la presión atmosférica y la presión hidrostática. La presión hidrostática es un fluido que pesa y ejerce presión sobre los techos, suelo y el fondo del recipiente que lo contiene, y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta presión, llamada presión hidrostática, provoca en fluidos en proceso una fuerza perpendicular a las paredes del recipiente o a la superficie del objeto sumergido, sin importar la orientación que adopten las caras. Si el líquido fluyera, las fuerzas resultantes de las presiones ya no serían necesariamente perpendiculares a las superficies. Esta presión depende de la densidad del líquido en cuestión y de la altura del líquido con referencia del punto del que se mida. La presión hidrostática se calcula mediante la siguiente expresión. Ejemplos de presión hidrostática en la vida cotidiana. Cuando se camina sobre un terreno suave, el peso de las construcciones como las casas y edificios, la presión que ejerce un líquido en reposo, la prensa hidráulica, la flotación de una embarcación y la presión que ejerce el agua de un tanque y la presión que soporta una persona sumergida en el mar. Y bueno, aquí les dejo un experimento de la presión hidrostática. Materiales: alcohol, papel, un vaso, una tapadera, una tina con agua, encendedor o cerillos. Procedimiento: primero tenemos que colocar la vela sobre la tina, después la prendemos y por último tenemos que ejercer fuerza con un vaso de vidrio sobre ella. Y bueno, aquí está un pequeño dibujo de qué fue lo que sucedió en ese experimento. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. Este es el valor de la presión atmosférica sobre el nivel del mar. La presión atmosférica en un punto coincide numéricamente con el peso de una columna estática de aire de sección recta unitaria que se extiende desde ese punto hasta el límite superior de la atmósfera. Como la densidad del aire disminuye conforme aumenta la altura, no se puede calcular ese peso a menos que pudiera expresarse la variación de la densidad del aire en función de la altitud o de la presión, por lo que no resulta fácil hacer un cálculo exacto de la presión atmosférica sobre un lugar de la superficie terrestre. Además, tanto la temperatura como la presión del aire varían continuamente, en una escala temporal como espacial, dificultando el cálculo. Se puede obtener una medida de la presión atmosférica en un lugar determinado, pero de ella no se puede sacar muchas conclusiones. Sin embargo, la variación de dicha presión a lo largo del tiempo permite obtener una información útil que, unida a otros datos meteorológicos, pueden dar una imagen bastante acertada del tiempo atmosférico en dicho lugar e incluso un pronóstico a corto plazo del mismo. Y bueno, aquí les dejo un experimento de la presión atmosférica.
Bueno, para este experimento necesitaremos un recipiente con agua, una copa o un vaso de vidrio y un recipiente auxiliar por si se nos cae el agua, y por último un pedazo de cartulina. Lo primero que tenemos que hacer es llenar la copa un poco más de la mitad y después ejercemos un poco de presión con la cartulina o encima de la copa, y cuando la volteemos, pues por arte de magia no se va a caer el agua. Al invertir el vaso de aguas, se desocupa el espacio que existía entre el agua y el papel, y este pasa arriba del vaso. Entonces la hoja de papel sufre la acción de toda la presión atmosférica afuera del vaso y una parte de la presión atmosférica dentro del vaso, más el peso del agua. Ambas fuerzas, la interna y la externa, están equilibradas. Entonces solo bastará aplicar una pequeña fuerza en el papel para que supere la fuerza de adhesión y que existe entre la película de agua y el papel para que éste se desprenda. Esa fue mi exposición de presión atmosférica y presión hidrostática.